supuesto, con temas de actualidad. Ya nos está acompañando el contador Marcelo Olea, que ha venido para sacarnos algunas dudas respecto de algunos temas que se han conocido en las últimas horas, en los últimos días. Por un lado, lo que tiene que ver con el monotributo unificado, que comienza a partir del 1 de enero. Y por otro lado también lo que ha anunciado el gobierno nacional, que tiene que ver con la reglamentación del impuesto a la renta financiera. Marcelo, ¿qué tal? Buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días para todos. Bueno, ¿te parece que empecemos hablando del monotributo unificado? Sí. Esto que también lo ha anunciado el gobierno nacional, donde ahora a partir del 1 de enero entiendo que ya no hay que hacer la liquidación de ingresos brutos, sino que se paga en un solo monto, se va a pagar el monotributo y los ingresos brutos correspondientes a ese monotributo, ¿no? Sí, es correcto. Esta metodología nueva que ya otras provincias las han adoptado, poquitas provincias la han adoptado, pareciera ser que la tendencia es la simplificación de un régimen que nace como simplificado en el mes de noviembre del año 1998. El régimen del monotributo data de aquella época. Bueno, pareciera ser que ya es una tendencia esto de simplificar las cosas. Y en este sentido, la intención ha sido que las categorías de monotributo de la A a la F, a la F solamente por ahora, porque así está planteado, claro, van a pagar lo que venían pagando de monotributo más un monto fijo de impuestos sobre los ingresos brutos. Con lo cual, como vos decías, Ariel, toda esa gente va a quedar liberada de la liquidación del impuesto sobre los ingresos brutos a través de la plataforma web de AFIP, que se hacía con una declaración que se llama DIU, Declaración Impositiva Unificada. Esto los va a aliviar en el trabajo de los contadores, ¿no? Bueno, le va a restar tarea al contador en este sentido, pero la tendencia es que van cambiando los paradigmas en la prestación de los servicios profesionales. O sea, se van simplificando cosas, pero se van acomplejando cada vez más otras cosas. Enseguida, cuando hablemos de la renta financiera, vamos a poder compartir cómo esta gravabilidad de la renta financiera provoca grandes complejidades en la liquidación y pago del impuesto. Así es que este monotributo unificado implica para el contribuyente pagar más, pagar lo mismo, pagar menos. Es relativo porque lo que se paga es un monto fijo dentro de la categoría que le corresponde al sujeto en función de los ingresos que facture. Entonces, quizás en algunos meses facture menos y paga un monto fijo. Claro. Quizás facture más y paga ese mismo monto fijo. Es decir que es relativo, se mueve, digamos, el impuesto sobre los ingresos brutos que se venía pagando equivalente a la alícuota general del 4%, se movía en función proporcionalmente a lo que se facturaba. Ahora se va a pagar un valor fijo, con lo cual dependerá de cada caso en particular. ¿Sí? Digamos, más o menos, ¿en cuánto arrancan, de acuerdo a las escalas de monotributo, estos montos fijos de ingresos brutos? Sí, yo acá me traje una escalita porque la verdad que recordar todos los números. Un machete. Exacto, un machetito. Recordemos algún detalle que es importante. Desde el año 2017, inclusive, las categorías de monotributo para el encuadre, tomando en consideración los parámetros de ingreso, los parámetros de consumo de energía, metros cuadrados de ocupación física del local, etcétera, se van actualizando por año. Y la actualización rige a partir del 1 de enero de cada año. Con lo cual ahora, a partir del 1 de enero del 2019, vamos a tener los nuevos valores para los monotributistas, para que se categoricen los monotributistas en las categorías que van de la A a la H, tratándose de prestación de servicios, por ejemplo. Entonces, tomando en consideración los valores actuales, una categoría A, por ejemplo, va a tener que pagar de monotributo 1.007,41 más el componente fijo de ingresos brutos 280 pesos. O sea que estamos hablando de 1.300 pesos, un poquito menos de 1.300 pesos. La máxima categoría, la F en este caso, estaría pagando 2.062 de monotributo más 1.400
60 pesos de ingresos brutos. Estamos hablando de 3.500 pesos, 3.500 y algo pesos por mes, ¿sí? Como monto fijo. Y bueno, obviamente que esas categorías de la A a la F responden a parámetros de ingresos. La categoría A es hasta 107.500 pesos de ingresos y la F es hasta 537.600 pesos de ingresos, siempre valores anuales. Con lo cual la gente, si bien va a haber simplificado el esquema de liquidación de impuestos sobre los ingresos brutos, que su contador no se lo va a hacer más, su contador le va a tener que seguir administrando la categoría del monotributo, a los efectos de semestralmente hacer el análisis si corresponde quedarse en esa categoría o si corresponde subir o eventualmente bajar. Claro, ¿sí? Claro. Con las normativas que establece la reglamentación de la FIP. Así que eso sigue estando intacto. Esa va a ser un poquito nuestra tarea. Claro. Al desaparecer la liquidación del impuesto sobre los ingresos brutos, para esta gente, desaparece la famosa retención bancaria, que es el CIRCREP. A esa gente se le discontinúa. Es lógico pensar que eso pase. Tiene que reglamentarlo la Dirección General de Rentas ATM en Mendoza, porque lógicamente si va a pagar un monto fijo ya no le va a servir el CIRCREP. Claro. Y además esa gente tampoco va a sufrir retenciones ni percepciones de ingresos brutos, con lo cual los agentes de retención y percepción que venían reteniéndoles por las operaciones, bueno, obviamente no van a retenerle más suma alguna. El planteo y la pregunta que nos hacemos los contadores es respecto de los saldos a favor que traen en el impuesto sobre los ingresos brutos los sujetos al 31 de diciembre, claro, ¿qué va a pasar con 2018? eso? ¿Cómo la Dirección de Renta ATM de Mendoza, cómo va a administrar esos saldos? ¿Los va a devolver? ¿Nos va a permitir, digamos, compensarlo con estos montos fijos? Bueno, tiene que salir una norma que arbitre el procedimiento de estos valores. Bueno, y el otro tema del que se viene hablando mucho también en los últimos días es precisamente de la reglamentación de este impuesto a la renta financiera. Esto es conveniente, obviamente que para los ahorristas no es conveniente. Esto es un impuesto al ahorro. ¿Cuántos países en el mundo tienen un impuesto al ahorro? Este es un impuesto al ahorro, es decir, yo realmente no entiendo bien la perspectiva con la que se generó este impuesto, pero esto es, bueno, cuando se habla de estimular el ahorro, por un lado, por otro lado lo castigás. Muchos meses de este año lo hemos estado viviendo de no compren dólar, vayan al peso, el plazo fijo es conveniente, y bueno, y ahora el plazo fijo va a pagar un impuesto, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, pensemos que durante años, desde la época que nace el impuesto a la renta de la mano de la ley de impuesto a los réditos del año 1932, nos retrocedimos bastante en el tiempo, la renta financiera ha estado exceptuada del impuesto. Sobre todo los depósitos de plazo fijo, el clásico, ¿no? Porque después los instrumentos financieros que hoy tenemos han ido apareciendo y se han desarrollado en estos últimos tiempos, ¿verdad? Fondos comunes de inversión, certificados de participación en fideicomisos financieros, contratos derivados, el tema de las monedas digitales que también quedaron alcanzadas, ¿no? Son todos activos financieros más recientes. Y el objetivo fue que el dinero que va a parar en el banco a través del ahorro le sirva a la economía a través de los préstamos que brindan los bancos, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, para que las pequeñas y medianas empresas, bueno, generen inversiones, agreguen valor a la economía y eventualmente también generen empleo. Y esto ha generado, en cierta forma, lo que se denomina en economía un efecto virtuoso. Bueno, con la gravabilidad de la renta financiera no solamente se provocó un grave error del punto de vista conceptual y un error matemático, porque recién lo conversábamos fuera del aire, ¿no? El impacto en la recaudación total es del 0,30% del total de la recaudación, con lo cual 30, insignificante. Exactamente. Y encima la administración del cobro del impuesto es complejísimo, porque
los ahorristas van a tener que, vamos diciendo muchas cosas a la vez, ¿no? Los ahorristas van a tener que, todos los que ganaron dinero durante 2018, porque la ley 27430, que es la que reforma a la ley de impuesto a las ganancias en lo que respecta al impuesto a las ganancias agravando a la renta financiera toda, tiene vigencia a partir del 1 de enero del 2017. Todos aquellos ahorristas que ganaron dinero a través de plazo fijo, fondos comunes de inversión, certificado de participación en fideicomisos financieros, van a tener que, LEVAX, ¿no es cierto?, las famosas LETES en el caso de los bancos, van a tener que inscribirse en el impuesto a las ganancias y presentar una declaración jurada particular, muy especial, del impuesto a las ganancias para declarar esa renta, con connotaciones especiales, que todavía no han sido reglamentadas por la FIP, porque está el decreto 1170, este último que reglamenta esta parte del presidente de la Nación, pero ahora falta toda la reglamentación de la FIP a través de las resoluciones generales de la FIP, en donde se arbitra en los medios de cómo el contribuyente va a tener que presentar y declarar ese impuesto especial. Esto tiene connotaciones... O sea que en principio es un impuesto que juega con retroactividad, es decir, te van a cobrar sobre todo el 2018. Claro, pero hagamos esta salvedad, Ariel. La ley 27430, la ley de reforma integral, porque no solamente reforma ganancia, hemos hablado en alguna oportunidad aquí, tiene vigencia a partir del 1 de enero del 2018 y recién se ha venido a reglamentar esta parte, porque se ha venido reglamentando todo muy lentamente. Todavía restan cosas por reglamentar de la ley 27430 a un año después de la sanción y entrada de vigencia. Entonces, yo creo que han esperado, es decir, esa es mi lectura, ¿no? Esperaron que la gente, lógicamente, ha aprovechado las bondades del sistema, del mercado. Es lícito tener un plazo fijo, cobrar una tasa de interés de la que ofrece hoy el mercado y que es muy elevada y que viene descendiendo porque también la economía no se puede sostener en estos términos, y sacaron la reglamentación recién ahora. Pero la gente lo que no sabe, toda esa gente, sea monotributista, detalle importante, sea jubilado, sea pensionado, sea responsable inscripto, va a tener que presentar una declaración jurada del impuesto a las ganancias con ciertas particularidades. ¿Por qué? Porque esta renta es una imposición muy particular. Se liquida de manera distinta a lo que nosotros liquidamos en general la renta proveniente o gravada en el impuesto a las ganancias. Entonces, esto es lo que la gente no sabe. Y si no se inscribe la gente, vamos a ver cómo sale la reglamentación de la FIP lo va a inscribir de oficio. Claro. Y la presentación de la declaración jurada del impuesto a las ganancias no es una simple declaración jurada, en donde yo digo, bueno, esta es la renta que resulta gravada por la ley, este es el impuesto que yo debo pagar, y entonces voy y lo pago. No, la declaración de ganancia tiene tres partes fundamentales. Una es la determinación del resultado, la renta gravada con el impuesto a continuación. Otra es una declaración patrimonial, comparativa con el año anterior, con el ejercicio anterior, siempre año calendario, es el año fiscal para las personas humanas. Y entonces ahí está el punto, ¿no? El sujeto va a tener que declarar todo su patrimonio. Y al fisco lo que le interesa es ver también cómo evolucionó su patrimonio de un año al otro, a los efectos de ver si realmente lo que declaró por ingresos grabados, en este caso por renta financiera, grabados en el monotributo si es monotributista, o grabados en el impuesto a las ganancias por el régimen general por otras rentas, le sirvieron para justificar los movimientos patrimoniales. ¿No es esto Entonces, un gran ahuyentador de inversiones en plazo fijo, por ejemplo? Bueno, es lógico que esto ahuyenta la inversión, desalienta el ahorro. Sí. De hecho, el ahorro este año no ha quedado desalentado por dos razones. Una, porque ha sido muy atractiva la tasa, y otra porque no hay alternativas de inversión, porque las reglas de juego que tiene Argentina no son para nada seductoras para que venga alguien a invertir, ni de acá ni de afuera. Sí. Y entonces, bueno, vayámonos por ahora por el camino de la especulación, ¿no? Que una especulación lícita que tenía que ver con cobrar tasas elevadas. Yo me pregunto si en algún punto este impuesto no es confiscatorio, porque lo que no se tiene en cuenta acá son los niveles de inflación que tiene este país. Entonces,
y vos estás tributando sobre el total. O sea, acá no te están teniendo en cuenta que si bien vos tenés un plazo fijo, a lo mejor con un rendimiento del 47, 48 o hasta 50% anual, por otro lado has tenido una inflación a lo mejor del 45. Entonces vos deberías tributar, ¿no es cierto?, sobre la diferencia, a ver, porque no ha sido todo renta. Si no es una estafa, te dijeron vas a ganar tanto con esta inversión renta, y ahora te lo sacan. No es todo renta. Entonces, cuando ya me estás cobrando, ese es el punto, si no es confiscatorio en definitiva, pues me estás cobrando sobre algo que no me tendrías que cobrar, me tendrías que respetar. Es decir, yo he tenido una inflación al año del 45, el plazo fijo me pagó el 48, he tenido 3 puntos de diferencia. Esa es mi rentabilidad teóricamente, los 3 puntos. Entonces saquemos sobre esa diferencia, no sobre el total de lo que me ha dado el plazo fijo. Es así, y por ahí echamos un poquito más de luz a las alternativas. Es así precisamente por los altos niveles de inflación que tenemos y porque además el mecanismo del ajuste por inflación impositivo está dormido desde el mes de abril del año 1991 con la sanción de la ley de convertibilidad y que ahora sigue postergado. Entonces pagamos impuestos sobre inflación y no sobre renta pura. Pero bueno, hagamos la distinción. Este impuesto grava no solamente los rendimientos de los activos financieros. Yo me hice acá un listadito porque para que no se me pase ninguno, ¿no? Llámese plazos fijos, los rendimientos de obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, participación en fideicomisos financieros, las LEVAC, las famosas LEVAC, ¿no es cierto? Y las monedas digitales y los dividendos de las empresas, Ahora, si estos rendimientos son en pesos, pagamos 5% sobre el total de la renta, y ahí aparece lo que vos decías, Ariel, lo que ustedes decían. Es decir, estoy pagando quizás o lo que me queda después de pagar el impuesto resulta ser negativo, porque yo gané un determinado rendimiento que fue inferior o casi está por encima del nivel de inflación, pero cuando le agrego el impuesto, el rendimiento, claro. Así me quedó negativo. ¿Pero por qué? Perdí plata. ¿Pero por qué? Porque el sistema tributario, desde abril del año 91, no reconoce el ajuste por inflación impositivo. Esto es, sacarle a la renta la parte de inflación que no debiera pagar impuesto a las ganancias. Tratándose de rendimiento de los mismos activos financieros, pero en moneda extranjera o con cláusula de actualización, cualquiera sea el índice de actualización, es decir, que reconozcan ese rendimiento, reconozca actualización, el impuesto pesa sobre la renta sin considerar la diferencia de cambio ni tampoco sin considerar el ajuste por inflación. Entonces, en ese caso yo pago impuestos sobre la renta pura. Un plazo fijo en dólares, por ejemplo, obligaciones negociables en dólares, fondos comunes de inversión en dólares. Está bueno por ahí, lo que pasa es que la verdad que esto es muy complejo porque forma parte de una especialidad que tiene que ver con el mercado de capitales, ¿no? La inversión en los mercados de capitales. Pero está bueno que la gente sepa que si invierte el dinero en fondos comunes de inversión que tengan como activos subyacentes, es decir, que dentro de la composición de los fondos comunes de inversión haya más del 75% en acciones de empresas argentinas que cotizan en la bolsa, ese rendimiento está exento. Entonces por ahí la gente, el banco le ofrece, mire, ¿no querés hacer un fondo común de inversión? Y claro, no conocemos, es decir, del todo cuáles son las particularidades. Bueno, la opción sería tomar un fondo común de inversión que tenga como mínimo en la composición 75% de acciones de empresas argentinas que cotizan en la bolsa. ¿Por qué? Porque ¿hay muchos fondos que trabajan así? Sí, por supuesto. Sí. Lo que pasa es que la bolsa argentina es muy histérica. El mercado de valores argentino, ustedes lo pueden ver, ¿no es cierto?, en el comportamiento diario y más en el contexto tan particular que ha tenido Argentina en 2018, claro. Entonces, la inversión en la bolsa es una inversión en el mundo y en particular en Argentina altamente especulativa. ¿Qué significa? Que yo compro determinados activos financieros hoy y mañana veo qué hago. Si el título va en suba y veo que hay una tendencia, me quedo.
Si el título va en suba, pero veo que no es una tendencia, lo vendo para estancar la ganancia. Digo, bueno, ese es el rendimiento que obtuve, algo gané. Si el título que lo compré hoy, mañana cae de precio y veo que hay una tendencia y no se va a revertir, para no seguir perdiendo, lo vendo. Es decir, que es un mercado altamente especulativo. Esta gravabilidad, decíamos recién, pesa sobre los rendimientos de activos financieros, en pesos y en dólares. En dólares o en moneda extranjera, con cláusula de actualización, ya no es el 5, sino que es el 15%, ¿verdad? Sí. Pero también este impuesto pesa sobre la venta de los activos financieros, el resultado de la venta. ¿Qué pasa si yo vendo acciones? ¿Qué pasa si yo vendo un fondo común de inversión? ¿Qué pasa si vendo un certificado de fideicomisos financieros o las mismas LEVAC? ¿Sí? Ese resultado de la venta también paga el impuesto del 5 o del 15, dependiendo de si es en pesos o si es en moneda extranjera con cláusula de actualización. Solamente las LEVAC, que son en pesos, pagan 5%. El rendimiento paga el 5%. Bien. Marcelo, y para ser concretos con un ejemplo y que la gente sepa, un plazo fijo en pesos a valores actuales, ¿a partir de qué cifra hoy estaría pagando ese 5%? Bueno, esta gravabilidad tiene un mínimo no imponible, es decir, la renta que no supera en el año 66.000, yo lo traje, son casi 67.000. No vamos a ser tan fanáticos, si lo encuentro se los digo ya, pero si lo había marcado. Pero 66.918, ¿sí? Es decir, que si la renta no supera ese monto, está exenta. Cuando supera el monto, paga sobre el excedente, pues es un mínimo que se denomina no imponible, ¿verdad? Entonces, hoy con las tasas tan altas que hemos tenido y una imposición de 150.000 pesos aproximadamente genera una tasa, una rentabilidad que supera estos valores. Por lo tanto, sobre la diferencia empieza a tributar. Ahora, pensemos que todo esto es tan complejo. Ahora, entonces, esto encima es un impuesto que al que más golpea es a la clase media, al pequeño ahorrista, al que tiene a lo mejor a partir de 150.000 pesos en un plazo fijo, un pequeño ahorro, es al que le saca lo poco que a lo mejor ha tenido de rendimiento real. Sigo sin entenderla. Sí, por supuesto, y además le agrega algo que es complicado, digamos. Hacer un plazo fijo por valores como estos, por ahí no conviene cuando vos te pasás, porque te vas a tener que inscribir a la AFIP, vas a tener que presentar la declaración jurada de ganancia. Eso te va a precipitar o te puede llegar a precipitar, porque la AFIP tiene amplias facultades de verificación y fiscalización, que con esa declaración patrimonial que encaja en la liquidación del impuesto a las ganancias, haya algo que a la AFIP le despierte alguna sospecha por un cruzamiento informático. Eso generan lo que se denominan inconsistencias sistémicas y, bueno, obviamente te llaman para que traigas documentación que acredite determinados ciertos movimientos, ¿sí? El plazo fijo en dólares también paga y el 15%, sí, ahora el rendimiento es menor. ¿Cuál le convendría al que está en pesos irse al dólar? Lo que pasa es que el rendimiento de un plazo fijo en dólares, vamos a los clásicos, ¿no? Es bajísimo, pero bajísimo porque la tasa es muy, muy baja, ¿no es cierto? El impuesto casi es neutral, porque pagás 15%, pero de la renta pura, sin considerar la diferencia del tipo de cambio ni la actualización. Claro. Es decir, que si vos hiciste un plazo fijo en dólares, de $100.000, y el dólar en ese momento estaba a 38, y pasó el año, y el dólar, ganaste con esos dólares 3 pesos por dólar, esa diferencia de cambio no paga impuesto a las ganancias, porque las diferencias de moneda extranjera entre compra y venta de las personas humanas siguen estando exceptuadas del impuesto a las ganancias. Esto ya venía, no lo tocaron, siempre que no sea habitualista el sujeto. Es decir, cualquiera de nosotros que compramos moneda extranjera para tenencia, la diferencia de cambio, la ganancia que yo le hice a la moneda extranjera sigue estando fuera del impuesto. Podemos ver un mayor movimiento entonces hacia la compra de moneda extranjera. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que pensemos también que ha tenido una volatilidad importante, ¿no? Va, viene, y además, por la gran volatilidad que tiene el contexto, la diferencia entre el precio de compra, el valor de compra y el valor de venta es muy amplio. Fíjense que en algunos días supera los 2 pesos con 50, 2,60. Bueno,
En condiciones normales, esto lo hemos dicho también en alguna oportunidad aquí, en condiciones normales, la diferencia entre el tipo de cambio comprador y el tipo de cambio vendedor no puede superar los 6 centavos. Eso marca que el mercado está tranquilo, que tenemos una economía sin sobresalto, que hay mucha certidumbre. Imagínense de 6 centavos a 2 pesos con 50, eso realmente habla. Entonces, resulta que yo compro a un valor, que si después lo quiero vender, me estoy perdiendo 2 pesos y pico, o sea que cuánto tengo que esperar que aumente para poder de alguna manera recuperar. Esos valores. Pero bueno, tratándose de tenencias en moneda extranjera y con cláusula de actualización, yo pago el impuesto del 15%, es 3 veces más la tasa, pero sobre la renta pura, sin considerar la diferencia de cambio y sin considerar el ajuste por inflación. Ahora te pido, si te animás a hacer una especie de pronóstico desde tu perspectiva profesional, ¿qué va a pasar con esto? Porque esto sin duda va a ahuyentar a muchos ahorristas que van a querer convertir esos plazos fijos que tienen ahora en otro tipo de inversión, porque ya se va a empezar a pulverizar la rentabilidad que les estaba dando el plazo fijo en pesos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué crees que va a ser el ahorrista a partir de esto? ¿Qué movimientos va a hacer? Bueno, como vulgarmente se dice que las cosas caen por su propio peso, pensemos que la tasa de interés va a ir cediendo porque no se puede sostener la economía con semejante tasa de interés, porque además de generarle un alto costo al Estado, con la tasa que le pagan los bancos a través de las LETES, para que el banco ese mismo dinero de alguna manera lo reciba en plazo fijo y pague una tasa también elevada, esto ha hecho presumir que la economía se vaya achicando cada vez más. Entonces, la tasa va a ir bajando. Cuando vaya bajando la tasa de interés y encima con el impuesto, es muy probable que el ahorrista mute de inversión. Y pensemos en las alternativas. Y una de las alternativas es el dólar, porque no hay otras alternativas. Es la que el argentino más conoce, además. Exacto. No, y porque además quizás el argentino no quiera invertir en dólares pensando que si la economía fuese estable, el dólar no se mantendría estable, sino que al no existir las reglas de juego, de nuevo, ¿no? Seguimos insistiendo en esto, y esta es la gran asignatura pendiente. Al no existir las reglas de juego en materia fiscal, sobre todo en materia impositiva y laboral, claras, entonces no hay demasiadas personas dispuestas a emprender negocios, a realizar inversiones, ni hablar de los inversores extranjeros, que nos siguen mirando, como yo siempre digo, de lejos. Nos miran, porque somos un país atractivo. Argentina es un gran país atractivo, pero no tiene las condiciones. No tiene las condiciones para que eso pase. Entonces, es muy probable que esto tenga una mutación en 2019 importante. ¿Cómo los resultados luego se darán? Y también va a depender de cómo el Estado maneje la tasa de interés. Ellos han dicho que la tasa de interés la van a manejar como una U. O sea, la quieren ir bajando, pero en algún momento la van a tener que subir, porque el dólar es el termómetro de cómo deben administrar la tasa. Yo creo que estamos en una situación complicada, en una situación pantanosa, en donde el recorrido que te queda para salir del pantano todavía es importante, claro. Si hubiésemos al mismo tiempo hubiésemos hecho una reforma tributaria que era gradual, que no ha sido la que queríamos, y la hemos criticado bastante, tiene pocos aspectos positivos, muchos negativos, pero si al mismo tiempo, para acompañar esa gradualidad, hubiésemos generado condiciones para que las inversiones se consolidaran, y estaríamos en otras condiciones hoy por hoy. Seguro. Además, esto se contrapone con esta necesidad que proclamaba el gobierno de atraer inversiones. Es decir, por supuesto. De hecho, en la ley de reforma, si uno lee los considerandos, los objetivos y demás, es una ley que apunta a mejorar la competitividad, a incrementar el empleo. Todo lo contrario. Claro. Todo lo contrario. No sé si podemos decir algunas particularidades. Sí, ¿no? Por supuesto. Si yo quiero comprar acciones que cotizan en la bolsa, ¿sí? Y después las quiero vender, el resultado de la venta de esas acciones está exceptuado de la ley. Está exceptuado de la ley de impuesto a las ganancias. Es decir, que está fuera de la renta financiera. Con lo cual, esto es bueno y es malo, digamos. Es bueno porque, en definitiva, la compra de acciones con cotización en bolsa, a través del mercado de capitales, sirven para que
las empresas que cotizan en bolsa puedan con ese dinero canalizar inversiones, generar empleo y demás. Ahora, ¿qué ocurre con las acciones de empresas argentinas que cotizan en un mercado en el exterior, en Estados Unidos? Sí. Cualquier empresa argentina, YPF, sin ir más lejos. YPF, hay acciones de YPF que cotizan en Nueva York. ¿Qué pasa si yo compro acciones de YPF que cotizan o de otra empresa argentina en Nueva York? Cuando las vendo, están grabadas con esta renta financiera. Pero ¿qué ocurre si compro acciones de una empresa del exterior que cotizan en la bolsa de mercado de la Argentina? La venta o el resultado por esa venta está exceptuada de la ley. Es decir que está como todo pata para arriba, Claro, ¿no? Y otra de las grandes patas importantes que le falta a Argentina tiene que ver con tener un mercado de capitales con otros mecanismos, porque el mercado de capitales es un gran engranaje de receptor de fondos a través de acciones con cotización en bolsa, a través de obligaciones negociables que cotizan también en la bolsa, para que esas empresas que toman ese dinero a través de estos dos instrumentos de capital y de deuda, acciones con cotización y títulos, obligaciones negociables, puedan generar inversiones y esto generarle valor agregado a la economía y empleo. Esto es lo que todavía no hemos podido lograr. Pero hay algo más curioso todavía, que mucha gente no lo sabe y que se entera cuando su contador se lo dice. Pensemos en que nosotros somos socios de una empresa que lleva 50 años en el mercado y que por diferentes razones, pueden haber muchísimas razones, nos juntamos los tres y dijimos, bueno, ya cumplimos el ciclo, de repente nos hemos puesto bastante grandes y la verdad que yo no coincido mucho con Ariel o tampoco con él y ustedes tampoco conmigo, entonces las relaciones se van desgastando. Puede que no haya pasado esto, estemos bien, pero resulta que no tenemos continuadores porque nuestros hijos no quieren continuar, claro, están en otra, tienen otras actividades. Vemos el panorama de cómo viene la economía, también podría ser otra legítima razón y decimos, no, ¿para qué continuar? Si todo lo que hemos hecho durante 50 años y hemos logrado, probablemente lo perdamos los próximos 2 o 3 años. Y entonces, repartamos dividendos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y vendamos la empresa, vendámosla. Bien. Entonces resulta que queremos transferir esas acciones, supongamos que es una sociedad anónima. Pensemos que es una sociedad anónima que no cotiza en la bolsa porque es una sociedad de las tantas sociedades que hay, sobre todo organizadas como pyme, en la Argentina. Cuando vendo esas acciones, el resultado está grabado. Un verdadero atropello. Claro, y esto no viene de la reforma esta, viene de esa anterior. Viene de la reforma anterior que tiene vigencia a partir del 1 de enero del año 2017. Esto es una O sea, locura. Ahora el dueño que quiera vender su empresa tiene que pagar impuesto 15%. 15%. Una locura. 15%. Y en ese caso, ¿qué haces? No puedes vender, o sea. Y hay un montón de... ¿Qué haces? Ojo, hay un montón de empresas que están en estas condiciones, Lógico. Que han cumplido su ciclo. Yo he conocido a mucha gente, de hecho clientes, en donde yo mismo, escuché sus argumentos y yo les decía, son todos legítimos los argumentos que hacen presumir que esta empresa no puede continuar en el tiempo, lo que se denomina está en peligro el principio de empresa en marcha, es claro, lo que técnicamente, o sea, está en peligro la continuidad de la empresa, pero puede que esté en peligro, aún estando todas las otras variables bien, nuestras relaciones, nuestros mercados, nuestras políticas, pero está en peligro la empresa porque está en un contexto de incertidumbre total. Es triste, ¿no? Porque hay muchas empresas que están en esta condición. Sí, que están buscando compradores para dejar el negocio y ahora... Y ahí se paga 15%, ahí no tenés opción. Ahí terminás pagando 15% de impuesto. O sea, es un verdadero corralito a todas estas operaciones. Salí solamente pagando el 15%. Claro, entonces si son acciones que no cotizan en la bolsa, de empresas que no cotizan, paga la venta de esas participaciones. Si cotizan en la bolsa, no paga. Cuando ahí está el aspecto negativo, ¿no? Cuando estas inversiones en la bolsa son altamente especulativas. Es decir, no existe la posibilidad en Argentina de que yo vaya a comprar acciones de una empresa importante porque me merece comprar las acciones de esa empresa por el respaldo que tengo de capital, pero además por los dividendos. Ahora voy a decir algo de los dividendos.
porque es tan turbulento el mercado que hace presumir de que yo lo compro, pero lo vendo rápido. Es decir, no es que me quede con ese título por el respaldo, Claro, por el sí, rendimiento. Eso se daría, esa situación se daría si tuviésemos un contexto más tranquilo. Así que imaginémonos que, digamos, lo que hay que arreglar es importante, pero es una sola cosa. Lo que hay que arreglar es el contexto, las reglas de juego del contexto. Teniendo reglas de juego del contexto, van a llover inversiones. Los mismos argentinos nos vamos a animar también a invertir. Seguro. ¿Y qué pasa con los dividendos Bueno, de aquellas empresas que deciden a fin de año distribuir dividendos, es decir, las ganancias, la rentabilidad que ha tenido en el año la empresa, claro, lo que no ha reinvertido? Otro gran tema, porque además ha tenido un antes y un después varias veces. No voy a hablar de fecha acá porque yo sé que por ahí la gente que escucha se aburre y demás, pero a partir del 1 de enero del 2018, las empresas que distribuyan dividendos, esos dividendos que recibe, cualquiera de nosotros como accionista, va a pagar 7%. 2018, 2019, 13%, 2020 en adelante. Pero lo que hizo la reforma es bajarle la tasa del impuesto a las ganancias a la empresa que distribuye el dividendo. A partir del 18, del año 2018 y 2019, del 35, una alta tasa. Sí, sí. En algún momento comparamos acá las tasas del impuesto a las ganancias de las empresas en el mundo. Promedio de tasa de impuesto a las ganancias en el mundo, de los países en el mundo, 25%. Nosotros tenemos 35%. Claro. En algún momento tuvimos 45%. Bajamos al 33%, después al 35%. Entonces, este impuesto al dividendo, 7%, 2018, 2019, 13%, 2020 en adelante, se compensa con una baja de la tasa del impuesto a las ganancias de la empresa, del 35 al 30, 2018 ahora 2019. Para que reparta el 7. Exactamente. Y en 2020 en adelante salta al 25%, con una tasa de dividendo del 13%. ¿Sí? Bueno. Esto provoca un desaliento de las empresas a distribuir dividendos. Para eso está orientado, es decir, para que la empresa retenga las utilidades, claro, exactamente, y las reinvierta en el negocio. Esa es un poco la filosofía. La filosofía de, Esa es un poco la ese filosofía. impuesto. De todas maneras, la historia del impuesto al dividendo en la Argentina ha sido nefasto, porque ha existido doble imposición. ¿Qué significa esto? Que esa misma ganancia que obtuvo la empresa, que paga 35% y que luego la distribuía a los accionistas, en más o en menos, pagaba 2 veces el impuesto a las ganancias. Lo pagaba la empresa con el 35% y después lo pagaba el inversor. Lo pagó en algún momento hace poco con un 10% adicional, más un impuesto que se llama impuesto de igualación. Otro absurdo más, que ahora lo han derogado. Se dieron cuenta que era un absurdo. Claro. Y lo derogaron a partir con esta reforma del 1 de enero del 2018. Bueno, muy bien. No sé, Javier, si te queda alguna otra inquietud para... Del monotributo, perdón, nos quedó sí. algo importante. Perdón, yo no quise recién cuando vos arrancaste con la renta financiera cortarte. El contribuyente no va a tener que hacer nada. Lo único que va a tener que hacer es, porque automáticamente se le va a generar la nueva credencial para poder pagar. Va a tener que reimprimir la nueva credencial y en la nueva credencial le va a aparecer el componente que siempre le aparecía a los componentes del monotributo y se le va a agregar este componente del impuesto sobre los ingresos brutos para poder ir a pagarlo. Bueno, muy bien. Marcelo, como siempre ha sido un gusto haber charlado de todos estos temas e interiorizarnos, por supuesto, de todas estas variables impositivas que nacen todos los días en la Argentina. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, muy amable. Nos vamos a una pausa, enseguida venimos. En 91.5, las noticias conviven con vos. Por eso te acompañamos todo el día.